Éxodo capítulo 20. Y la pregunta que alguien se debe de hacer es la siguiente: ¿por qué estamos leyendo estos textos? ¿Por qué estamos hablando de los mandamientos de Dios? Y cuando él leyó en el capítulo 20 de Éxodo, claramente se oyeron las palabras del versículo 1 cuando dice: habló Dios todas estas palabras. Así empieza el capítulo 20. Así es como empieza lo que se conoce como los 10 mandamientos. Es Dios quien habló estas palabras. Es Dios quien dio estos mandamientos para poder ayudar al hombre a vivir en la tierra de la manera en que Dios lo anticipó. Y entonces se nos leyeron los 10 mandamientos. Y la razón de haber empezado con esa lectura esta mañana es porque la lección de hoy tiene que ver con lo que el Señor Jesús dijo cuando Él habló sobre los mandamientos en el Sermón del Monte. Y vamos a escuchar lo que Jesús dijo, porque eso es lo que hace la diferencia. Le quiero pedir a usted un gran favor. Se lo pido con todo el corazón. En algún momento, yo sé que esto pasa en nuestra frustración humana, cuando tenemos algún roce en la familia, cuando tenemos algún momento de conflicto, y siendo que somos familias que venimos a la iglesia, ya sea con los hijos o ya sea entre los cónyuges, a veces hacemos esto y le decimos: ¿no oíste lo que dijo el pastor en el mensaje del domingo? Y comenzamos a veces a utilizar al pobre pastor, que nada tiene que ver en el rollo que usted está teniendo, y lo metemos y le decimos a la persona: ¿ya olvidaste lo que dijo el pastor el domingo en la predicación? Y yo quiero pedirle que por favor no me invite a su casa de esa manera, que me deje un poquito en paz, que me deje tranquilo. Lo que usted debe de comenzar a hacer es: dígale a la persona que le está diciendo, dígale: la palabra de Dios nos dijo, la palabra de Dios nos está diciendo. Practíquese conmigo, diga: la Biblia dice. Dígalo otra vez: la Biblia dice. Ya no diga el pastor, ya no diga el predicador que usted está de alguna manera escuchando. Usted tiene que ser una persona que se va apegando más a la Biblia, que va entendiendo más la Biblia, y por eso la va reconociendo como palabra de Dios y la va recibiendo como autoridad sobre su vida, para gobernar su conducta, para gobernar nuestros comportamientos. Y entonces los 10 mandamientos, hemos oído que la gente se queja de que han sido sacados de las escuelas. Permítame recordarle algo. El primer lugar de donde se sacan los 10 mandamientos es del corazón del hombre. Y cuando los 10 mandamientos no están en el corazón del hombre, no importa en qué lugar estén, el hombre corre peligro. El segundo lugar de donde los 10 mandamientos están saliendo es de las casas y los hogares de cada uno de nosotros. Y cuando los 10 mandamientos no gobiernan nuestras casas y no gobiernan nuestras relaciones, hay peligro para cada uno de nosotros. Y yo creo que esa manera de pelear porque los 10 mandamientos regresen a las escuelas es correcto, hay que hacerlo. Es parte de una lucha que se ha llevado, pero cuando los 10 mandamientos están vivos y activos en el corazón de cada uno de aquellos que escuchan la palabra de Dios regularmente, hay una gran diferencia. Porque nosotros somos la sal de la tierra, que no se nos olvide.
Nosotros somos la luz del mundo, que no se nos olvide. Nosotros podemos hacer el trabajo que Dios nos dio frente a la sociedad. Capítulo 5 de Mateo. Desde el verso número 21 hasta el verso número 48 hemos estado caminando con las lecciones. Empezamos en el mes de septiembre con estos estudios sobre el Sermón del Monte. Apenas vamos por el capítulo 5, entrando al versículo 21. En este segmento de versículos, desde el 21 hasta el 48, habla de la práctica de la justicia y habla de las relaciones entre nosotros. Y el tema importante aquí es cómo se practica la justicia entre nosotros y cómo nosotros nos debemos de tratar y nos debemos de comportar los unos con los otros, conociendo que Dios tiene una ética. Ética es la manera en que tú tratas a otra persona. Ética es la manera en que tú cuidas de otra persona. Ética es la manera en que haces negocio con los demás. Es una manera correcta de tratar a otra persona. Y como la vida se trata de vivir entre personas, por eso decimos la sociedad. Entonces en el Evangelio Jesús está hablando de estos asuntos que él había enseñado al pueblo de Israel como la ética de la ley de Moisés. Ahora las está interpretando y enseñando como la ética del reino de los cielos para cada uno de aquellos que estamos entrando a caminar en la vida de las leyes de este reino. Hablamos el domingo sobre cómo Jesús interpreta el mandamiento número 6, donde dice claramente, no matarás. Y quiero que vayan comparando que cada vez que Jesús cita un mandamiento, Él después dice algo para poder entender la interpretación de lo que nos está dando. Para un ejemplo en sus Biblias, para un ejemplo, vaya usted al versículo número 21. Y solamente le quiero dar un ejemplo para que cuando esté leyendo esta sección lo pueda entender mejor. El versículo número 21 del capítulo 5 del Evangelio de Mateo dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, y está citando Éxodo 20, no matarás. Y luego dice, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Y luego el verso 22, ahora escuche, pero yo os digo, Jesús está hablando aquí con autoridad, dice, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable del mismo acto de cometer homicidio. Vaya conmigo y siga un poquito adelante, vaya al versículo número 27. Y en el versículo número 27, de nuevo las palabras salen y dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Está citando otro mandamiento del libro de Éxodo capítulo 20. Pero yo os digo, note ahora, y quiero identificar qué es lo que ellos, los maestros de la ley y los fariseos, están interpretando de los mandamientos y cómo Jesús interpreta los mismos mandamientos para el bienestar de nosotros. Pero dice, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si seguimos leyendo, en el 31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer y le dé carta de divorcio. Y él dice, pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y luego sigue el 33, además habéis oído que fue dicho por los antiguos, no jurarás en falso, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y luego dice, pero yo os digo,
Y luego en el 38 dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Verso 43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Haciendo eso, dice el verso 45, demostraremos que en verdad en nosotros hay algo de Dios y que nos parecemos ahora un poco más a Dios en nuestras conductas, porque claramente el verso 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, el cual hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, y hace caer su lluvia sobre los justos y los injustos. ¿Por qué razón leí esos versículos? Porque esos son los versículos que Jesús interpreta, y en cada uno de esos versículos Él nos habla de un asunto que tiene que ver con la ley. Jesús dice claramente que uno de los asuntos que nosotros debemos de tener en cuenta es que ahora que estamos viviendo con Dios, tenemos una vida de paz con Dios. Y estamos llamados a tener paz con nuestros hermanos. Y en el versículo número 23 y en el versículo número 24 da dos ilustraciones de cómo Jesús dice que se puede practicar esa vida de más paz, primero con Dios y luego entre nosotros. El verso 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y en ese tiempo el templo todavía estaba de pie y la gente llevaba su ofrenda al templo, según las leyes que estaban establecidas para que ellos lo hicieran. Pero Jesús dice, cuando vayas al templo y lleves tu ofrenda, dice, si en ese momento te acuerdas de que hay algo contra tu hermano, de que si hay una ofensa contra tu hermano, si hiciste una mala acción contra tu hermano, si hay una distancia por algo que haya pasado entre ustedes, dice, deja tu ofrenda y de una manera, yo diría, veloz, reconcíliate con tu hermano. Y Jesús dice que la vida en los mandamientos tiene que ver con entender qué hay detrás de los mandamientos. Y detrás de los mandamientos lo que hay es un deseo de Dios para que nosotros podamos cumplir una vida que muestre la voluntad de Dios en nuestras conductas y en nuestras acciones. Y por eso dice, si sabes que hay algo y lo puedes tú de tu propia cuenta, con la ayuda del Espíritu Santo, remediar. En el verso 23, lo primero que Dios dice es, practica la reconciliación. Practica la reconciliación. El libro de Miqueas, en el capítulo 8, en el libro de Miqueas, capítulo 6, verso 8, dice lo siguiente, ya se te ha dicho, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho, ya se te ha comunicado lo que de ti espera el Señor. El Señor espera que tú practiques la justicia, practiques el amor y ames la misericordia y tengas la capacidad de ser humilde de corazón. La segunda ilustración que da el versículo 23 y 24 es la ilustración de buscar conciliación al nivel humano. ¿Quién no ha tenido problemas con alguien más? Aquí habla del ejemplo de una persona que tiene deuda con otra persona. En los tiempos antiguos se recomendaba por la ley hacer la paz y no ir a los juzgados. En los tiempos antiguos se pedía hacer la paz antes de ir a un juez. Si usted no lo sabe, en los tiempos antiguos no habían abogados que usted pudiera contratar para defenderlo. Se dice que la costumbre era que mientras iban camino al juzgado, mientras iban camino al juez, tanto el que debía
y tanto el que había prestado deberían de conciliarse, de llegar a un acuerdo y evitar ir al juzgado, porque cuando ya llegas al juzgado y el juez dicta lo que va a pasar, tienes que cumplirlo y no hay otra. Y lo que está mostrando Jesús aquí es que nosotros, si tenemos el entendimiento de la palabra de Dios y tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, tenemos que hacer lo máximo siempre que esté de nuestra parte, de poder vivir como Dios manda, de poder cumplir los mandamientos de Dios, que no son gravosos y no son una carga para la persona. Al contrario, el que cumple los mandamientos de Dios vive en paz. Sé que hay problemas, sé que hay dificultades, sé que hay pruebas. No estoy diciendo que van a desaparecer, pero el que vive según la palabra de Dios, el que vive según los mandamientos de Dios, puede enfrentarse a todo eso, puede resolver todo eso, porque la sabiduría de la palabra de Dios y la gracia del Espíritu Santo nos hace ser humildes de corazón. Y no es que nosotros nos estemos dejando de cualquier persona que quiera hacer lo que se le venga en gana, como dice. Entonces Jesús, cuando va a hablar de los otros temas, quiero que escuchen el corazón de lo que Jesús está enseñando. Los 10 mandamientos siguen vigentes como ley de Dios para nosotros, porque deben de producir en nuestro corazón temor a Dios. Porque al oír los 10 mandamientos, debemos de tener en nuestro corazón respeto por las leyes que Dios establece para nosotros. Eso es temor. Debemos nosotros saber que los 10 mandamientos producen fe en nuestros corazones para acercarnos a Dios. Porque oír los mandamientos de Dios, dice Pablo, de otra manera Pablo lo entiende así. Pablo dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y los 10 mandamientos o las leyes de Dios son palabra de Dios, porque vino de la boca de Dios cuando Dios la dictó y la entregó a Moisés, a los apóstoles, a los hombres que escribieron todos los libros de la Biblia. Por eso es palabra de Dios, porque esa palabra fue supervisada por el Espíritu de Dios mientras estaba siendo dada a los autores que ahora tenemos en cada libro de la Biblia. Muchos me han dicho, es que está difícil oír lo que dice la ley de Dios. Sí, está difícil, pero al final, si logras alinear la vida tuya con la ley de Dios, el resto de tu vida será diferente. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber dónde te encontró Dios cuando te salvó. Tú tienes que saber en qué relajos Dios te encontró, con qué situaciones de vida Dios te encontró, en qué situaciones tú estabas cuando ese día diste tu corazón al Señor. Entonces Jesús habla de un asunto que no nos gusta mucho oír, y Jesús habla de las relaciones de familia, y Jesús habla de las relaciones entre un marido y una mujer, lo que se llama el matrimonio. Y entonces Jesús dice que la manera de vivir en paz en nuestra familia, Jesús dice que la manera de permanecer nosotros en nuestra familia hasta que Dios cumpla su plan sobre nosotros, es decir, a lo largo de la vida, la manera de poder cumplir con aquella persona con la cual queremos hacer vida, con la cual queremos construir un patrimonio, con la cual queremos procrear la familia, los hijos. Jesús dice, la manera de evitar tanto golpe en la vida, la manera de evitar tanta tragedia en la vida. Y si usted se da cuenta, los 10 mandamientos es exactamente todas las áreas de la vida donde el hombre está destruido. Los 10 mandamientos son todas las áreas de la vida donde el hombre está golpeado,
donde el hombre se ha degenerado, donde el hombre se ha de alguna manera lastimado tanto que ya no sabe hoy qué hacer sino solo lastimar a otros. Cuando uno comienza a ver estas áreas que Jesús interpreta en el Sermón del Monte, uno se da cuenta que Jesús está diciendo: yo no quiero que tú te sigas golpeando, yo no quiero que tú sigas haciendo lo que estás haciendo. Yo quiero que la ley que yo he dado te libere y te muestre primero lo que eres capaz de hacer cuando no te gobierna la ley de Dios, y luego que la ley de Dios te muestre que tienes necesidad de un poder más grande que el poder del ser humano. Y ese poder es el poder del Espíritu de Dios para controlar tu mente, tu corazón, tus emociones, tus pretensiones o todo lo que el ser humano tiene en su corazón. Y entonces por eso Jesús dice que el camino a fallar en la relación de familia, que el camino a fallar en la relación de un matrimonio comienza con los ojos. Es que los fariseos y los escribas sancionaban el acto exterior. Los escribas y los fariseos interpretaban nada más la letra de la ley y sancionaban el acto cuando ya se había cometido. Jesús está diciendo: no, yo te voy a decir qué fue lo que pretendió Dios cuando dio la ley. Dios pretendió mostrarte que todo en este asunto comienza con tus ojos, y de tus ojos viaja a tu corazón, y de tu corazón viaja a tu mente. Y lo que Jesús está diciendo es que la persona que puede, con la ayuda de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, gobernar sus ojos, la persona que puede gobernar su mirada, es la persona que finalmente mantiene la paz en la sociedad. Tú sabes lo que pasa cuando se interrumpe la vida de una familia por salirse de los límites que están establecidos para la vida de esa familia. Tú sabes los relajos de familia que se han armado a través de los años por eso. Tú sabes que muchos de nosotros venimos con esas marcas y esos golpes y esas heridas que Dios ha tenido que sanar. Porque no se ha entendido que la ley gobierna lo más importante, y es las emociones y la naturaleza que el hombre tiene muy dentro de su corazón. Y por eso dice que cuando una persona, y habla del hombre, mira a una mujer con propósito, dice, para codiciarla, ya quebrantó la ley. No tienes que hacer absolutamente nada más. Ya eres culpable de qué? De la ley. Yo sé que hoy en día se sigue haciendo juicios sobre el acto ya externo. Voy a terminar con esta ilustración porque estos pasajes son muy, muy importantes. Jesús dice que la ley descubre las intenciones del corazón. Jesús dice que la ley descubre las intenciones de los pensamientos. Jesús dice que la ley sabe cómo decirte qué es lo que está entrando por tus ojos y qué es lo que estás sintiendo y qué es lo que estás pensando. ¿Se recuerdan ustedes en el capítulo 8 de Juan? Cuando los fariseos y los escribas, los que enseñaban la ley, trajeron a una mujer que la habían sorprendido en esto del adulterio. ¿Se acuerdan o no? ¿Han leído la Biblia? Sí. Y llegaron, Jesús estaba en el templo, ahí estaba enseñando, en el templo. Llegaron y le pusieron la mujer enfrente, ahí. ¿Qué dice la ley que se tiene que hacer con una mujer que ha sido sorprendida en el acto del adulterio? ¿Qué dice la ley? Apedrearla. Que la pongan bajo una sepultura de piedras.
que la apedreen, que la apedreen, que la apedreen. Y entonces Jesús dijo, pues si la ley dice que la apedreen, pues yo como buen cumplidor de la ley digo que la apedreen. Oh, señores, ¿qué hizo Jesús? Se inclinó sobre la tierra. Yo he tratado de entender este pasaje, tratando de averiguar qué fue lo que pasó cuando Jesús se inclinó y empezó a escribir en la tierra. Algunos comentaristas de la Biblia dicen que Jesús, es lo que dicen, que Jesús cuando se inclinó comenzó a escribir los pecados de cada uno de ellos. Puede ser. Pero como estos que están en el capítulo 8 de Juan lo habían escuchado interpretar la ley sobre esta situación, ellos lo sabían, lo que Jesús había dicho en el Sermón del Monte. Querían probarlo con este caso. Muy probable Jesús, cuando se inclinó más que una vez, escribió estas palabras. Muy probable, es nada más una suposición. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya quebrantó el mandamiento. Y la pregunta es, todos los que estaban ahí ya con piedra en mano, desde el más joven hasta el más anciano, ¿quién no había quebrado la ley de esa manera? ¿Quién? ¿Quién no ha quebrado la ley de esa manera? ¿Y qué dijo Jesús entonces? Si no han ustedes hecho eso, de mirar y de codiciar, entonces adelante, tiren la primera piedra. ¿Y qué dice el texto? ¿Qué dice el texto, queridos? Los que han leído la Biblia por años. ¿Qué dice el texto? Que desde el más pequeño hasta el más grande, ¿qué pasó? Se fueron. Porque la Biblia dice que Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo. Y estas enseñanzas no es para condenar a nadie. Jesús no está interpretando el Sermón del Monte para condenar a nadie. Jesús está enseñando y interpretando la ley en el Sermón del Monte para mostrarnos un camino de una vida diferente. Porque cuando uno sabe lo que hay aquí adentro y cuando uno sabe lo que hay aquí, cuando uno sabe que está de por medio el bienestar de una familia y el bienestar de muchas personas más, ya uno se gobierna más por la ley de quién, por la ley de Dios. Martín Lutero se conoce mucho por su trabajo en el asunto de la reforma en el año 1500. Y Martín Lutero dijo esto, es un dicho. Martín Lutero dice, no puedes evitar mirar. Eso se parece, y Martín Lutero lo dijo así, a los pájaros que vienen a volar a tu cabeza. Y dice, no puedes evitar que los pájaros vuelen en qué, alrededor de qué. El problema es cuando tú dejas que esos pájaros, que son ideas, que son tentaciones, hagan nido. ¿Dónde? En tu cabeza. ¿Y qué es lo que la ley trata de decirnos? Que nosotros tenemos la capacidad de hacer nido para esos pensamientos. ¿Y cómo llegan esos pensamientos? Primariamente por ver. ¿Y qué es lo que la ley nos está diciendo en esta mañana? Cuida tus ojos. Yo creo que hay algo importante, porque Mateo 5:8, escuchen esto. Mateo 5:8 dice, los de limpio corazón van a ver a Dios. ¿Escuchó eso? Los de limpio corazón van a ver a quién. A Dios. Pero escucha ahora lo que Jesús está diciendo en la interpretación de estos mandamientos. Pero Jesús dice, pero también hay que tener mirada pura. Así como se va purificando el corazón,
También se debe de ir purificando nuestros ¿qué? Ojos. Porque sin corazón limpio nadie verá a quién. A Dios. Y entonces esta interpretación de la ley es muy clara. Dice Dios, quiero que mantengas tu bienestar de familia. Al mantener tu bienestar de familia se va a mantener también el bienestar de la sociedad. Y hay una relación que ahí se da. Cuando yo respeto la ley de Dios a nivel individual, mi familia se beneficia. Y cuando tenemos una familia que va respetando las leyes de Dios, la sociedad se beneficia, porque la sociedad se alimenta de lo que sale de nuestras casas. Y si de nuestras casas salen hombres y mujeres que tengan al menos temor y respeto por la ley de Dios, vamos ganando, vamos adelante, vamos con mejor ventaja. Pero eso empieza cuando nosotros los hombres y las mujeres somos un ejemplo de cómo lo que Dios está diciendo en su palabra nos va cambiando desde adentro hacia afuera. Y si ustedes se dan cuenta, Jesús termina diciendo que la ley de Dios, o que la palabra de Dios que ha sido dada como ley, fue dada para el bienestar del ser humano, no para otra cosa. Por eso los escritores de la Biblia dicen una y otra vez que las leyes de Dios no son carga, que las leyes de Dios no son gravosas, dicen, sino que las leyes de Dios son para libertar el corazón, son para mostrar lo que somos capaces de hacer y para mostrarnos a Cristo, el único que puede regenerar nuestras vidas, reformar nuestras vidas, rehabilitar nuestras vidas, sanar nuestras mentes, sanar nuestros corazones. Porque si no se trata de eso, el evangelio no sirve para nada. Si no hay una nueva criatura, el evangelio no tiene sentido. Si no hay una nueva creación, el evangelio no tiene sentido. Si no hay una renovación de la mente, el evangelio no tiene sentido. Si no hay un cambio interno de los asuntos del corazón, el evangelio no tiene sentido. ¿Sabe qué es lo que tenemos nada más? Una religión. Y dentro de la religión, ¿qué es lo que tenemos? Un montón de religiosos que seguimos pecando y pecando. Pero el evangelio no es religión. Pablo dice en el primer capítulo de Romanos que el evangelio es poder de Dios para salvación. Rescatar al hombre de donde está, rescatar a la mujer de donde está. Es poder de Dios para traernos a un nuevo lugar. El reino de Dios es para sacarnos de tinieblas y ponernos en luz. El evangelio es perdón de Dios por todos los pecados que hemos cometido. El evangelio es una vida que nos va a poder proyectar ahora en Dios, muy diferente que la que estábamos mirando antes de tener luz en el camino de parte de la palabra de Dios. Les dije que el evangelio, cuando lo escuchamos, nos libera. Y por eso a mí me preocupa mucho, y yo le digo a Nidia, yo quisiera pensar que ya cumplí con el trabajo que Dios me ha dado. Pero entre más pienso eso, la fuerza en mi corazón se aumenta cuando Dios me dice, enseña la palabra y enseña la palabra. Y lo único que quiero hacer en los días que queden por delante es, primero, cuidar mi corazón, cuidar mi vista, cuidar mi mente, para poder enseñar la palabra y poder decirle a la gente, en Dios se puede reconstruir, en Dios se puede restaurar, en Dios se puede sanar, en Dios se puede tener todavía de algo que se ha destruido, Dios lo puede levantar y lo puede poner de nuevo para una victoria total frente a los demás que pensaban que todo se había terminado. Y yo creo que la palabra es la única que nos va a parar a nosotros en nuestros dos pies de ahora en adelante. El análisis que yo he hecho, queridos, es este: que la pandemia ha mostrado quién tenía palabra y quién no tiene palabra.
La pandemia ha mostrado quién tiene doctrina bíblica y quién tiene tradición de hombre. La pandemia ha mostrado quién tiene evangelio y quién tiene religión. La pandemia ha mostrado que aquel hombre y aquella mujer que tienen la palabra de Dios metida en el corazón están de pie hoy en día. Siguen de pie hoy en día. Seguirán de pie el día de mañana. Y por eso a mí el Señor me dice: predica la palabra, enseña la doctrina a tiempo y fuera de tiempo. El que quiera oír o el que no quiera oír, hazlo, 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 porque vienen tiempos más difíciles que los de la pandemia que estamos pasando. Amén, amén. Y si no sabe dónde pararse, usted está en problemas y yo estoy en problemas. Pero la palabra de Dios es la roca. La palabra de Dios es el fundamento. Y todo aquel que tiene palabra de Dios tiene vida eterna y tiene vida aquí en la tierra. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que la palabra no es para condenarnos, sino la palabra es para qué? Restaurar. Liberarnos, diga eso. ¿Es para qué? Liberarnos. Y el que oye la palabra dice que entonces la ponga en práctica. Y cuando la pone en práctica, usted se va a dar cuenta que esa palabra bendice su vida. A la derecha y a la izquierda. Porque la palabra de Dios es viva y es poderosa para Aleluya. transformar a un hombre y a una mujer de adentro para afuera. Gloria a Dios. Dele gracias al Señor. Dele gracias.